Hola, mi nombre es Irma y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Better Human, el podcast de los derechos humanos, donde cada semana hablaremos precisamente de temas de derechos humanos. En el episodio de hoy vamos a charlar con una invitada muy especial, que yo creo que es uno de los episodios más esperados por quienes nos escuchan e inclusive por quienes supieron de este podcast. Nuestra invitada es la doctora Mirnaile García Barrera. Ella es maestra e investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra emérita de la Universidad de Monterrey y además actualmente es coordinadora de la Unidad de Prevención, Investigación y Combate a la Violencia de Género del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y tengo que agregar que la doctora Mirna, además de ser todo lo que ya dije, es actualmente mi directora de tesis y es una de las mejores maestras que he tenido la oportunidad de coincidir en mi vida académica, desde la licenciatura, en la maestría y actualmente en el doctorado. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Muchísimas gracias, Irma, por la invitación. De veras, esto ya lo estábamos esperando. Yo también lo estaba esperando. Era nada más de poder armonizar las agendas. Y la verdad, yo tengo que decir que Irma también es una de las mejores alumnas que he tenido. Entonces, ah, es un reconocimiento recíproco, ¿ok? Yo creo que dejar de ser alumnos o estudiantes inscritos y ser estudiosos o estudiosas del derecho, hay alguna diferencia. Entonces, y en eso coincidimos de que cuando fuimos alumnas inscritas, ella sigue siendo alumna inscrita, y entonces la diferencia es que nos gusta estudiar, ¿ok? Y entonces, y es algo que vale la pena, ¿no? Y que hay que enfatizar, que nos guste estudiar, como le gustan a Irma los derechos humanos. Entonces, Así es. así es. Exactamente. Es un tema que yo creo que usted mejor que nadie sabe lo mucho que me apasiona y precisamente es el motivo de la creación o donde nace este podcast, el compartir un poquito de lo que conocemos y sobre todo el acercar al resto de la sociedad a la promoción y a los derechos humanos, porque eso se trata, de promocionar los derechos humanos que lleguen a todas partes, hasta el rincón más lejano de no nada más de Monterrey, sino del mundo, para que sepan que existen los derechos humanos, para dónde vamos, cómo vamos, de qué se tratan, con qué se comen y por qué son tan importantes. ¿Qué debemos de hacer para poder conseguirlos? Conseguir la protección, el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Así es. Y por eso es el tema de hoy. En la sesión de hoy o en el episodio de esta semana vamos a platicar sobre haciendo realidad el derecho a la igualdad. A ver, doctora, ¿de qué nos puede hablar? ¿Por qué hablamos de hacer realidad un derecho? ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿No es contradictorio? ¿De qué se trata? Me encanta ¿qué podemos decir? La frase, el pensamiento, el eslogan, ¿verdad? O sea, entonces, porque precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2013 y luego ahorita ya la tercera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género, dice juzgar con perspectiva de género y luego haciendo realidad el derecho a la igualdad. Entonces, haciendo realidad el derecho a la igualdad, pues es la igualdad sustantiva. ¿Okay? Entonces, México, como algunos países, ha avanzado en la igualdad formal, pero necesitamos seguir trabajando para hacer realidad el derecho a la igualdad llamada igualdad sustantiva, que es la igualdad de facto. Entonces, yo creo, Irma, que es una lucha que no va a tener fin. No sé si, Sí, totalmente. exactamente, porque uh, va a aparecer vulnerabilidades subsecuentes, como por ejemplo un tipo de violencia que ahorita se está presentando y, y ha dado un salto disruptivo, como la violencia digital, por ejemplo.
¿Ok? Fue necesaria su regulación a partir de la lucha de precisamente de este activismo jurídico también se podría decir, es que se incorpora o se reconoce la violencia digital como un tipo de violencia. Y por eso ya hablamos de este tema. Así es. Y que en un momento dado habría que hacer un programa solo de hablar de violencia digital. Pero entonces, y también haciendo realidad el derecho a la igualdad, se va a presentar ahora con el nuevo derecho a la desconexión. ¿Ok? Entonces, haciendo realidad el derecho a la igualdad, también se va a presentar con esta competencia que vamos a tener con la inteligencia artificial, con la robótica. Y lo que sigue, ojalá que lo vea, ¿verdad? O sea, y que lo pueda superanalizar. Entonces, la verdad es, es algo que nos compromete en esto que estábamos comentando a ser estudiosa del derecho y en particular del avance de los derechos humanos en todos estos temas relacionados que nos apasionan, ¿verdad? Sí, totalmente. Y de esto de alguna forma nos lleva a esta pregunta. Él ya medio lo contestó o ya lo abordó, pero ¿por qué resulta tan importante el hablar de hacer realidad el derecho a la igualdad? ¿Por qué resulta tan importante este eslogan de la Suprema Corte en su protocolo? ¿Y cómo es que en pleno 2021 aún no es una realidad? ¿Cómo es que en la edición más reciente del protocolo aún sigue diciendo, haciendo realidad el derecho a la igualdad? Ay, ¿por qué resulta tan importante? Hay discriminación. En todas partes. En todas partes. ¿Por qué? Porque es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable y merecido a una persona o un grupo de personas que a veces que no percibimos y que a veces la hemos generado, la hemos causado o la hemos recibido. Y entonces, por eso resulta tan importante. Entonces, es algo que tenemos que seguir estudiando. Claro. Entonces, pero además, es como el compromiso que independientemente de las especialidades o las acentuaciones de nuestra licenciatura, la especialidad de la maestría, o en un momento dado la línea de investigación de mi doctorado, de mis estudios doctorales, es algo que debemos de luchar todas y todos. O sea, porque todas las materias se ligan con derechos humanos. ¿Ok? Así es. Y todas entonces, todas las y los juristas debemos de tener un compromiso con haciendo realidad el derecho a la igualdad. Entonces, por eso es un tema que de verdad me apasiona y que lo he utilizado en muchas conferencias, no sé cuántas, de las 370, entonces, porque en un momento dado es un tema que gancha. O sea, que nos pueda servir para hablar de muchas cosas, pero que principalmente hay que hablar de la erradicación de la discriminación y de la igualdad de género. Entonces, y en este compromiso de la búsqueda de la igualdad, y en este caso, de las acciones afirmativas que debemos de generar y que tenemos que medir para poder entonces llegar a este sueño, y que tenemos que ir avanzando poco a poco y se van a ir presentando otras desigualdades, ¿no? En tu tesis, ¿no? En ese análisis interseccional. Sí, claro, precisamente. Que cómo hablamos de que no únicamente es importante una formación o una capacitación en derechos humanos o en perspectiva de género, sino irnos más a fondo. ¿Por qué? Porque las personas tenemos distintas identidades, no solamente es una,
sea, hablamos en esta tesis sobre que podemos tener enfrente ahora sí que a una mujer que además es una mujer trans, que puede ser migrante, que puede ser una mujer con discapacidad. Entonces tenemos todas esas identidades que presentan una sola mujer y cómo cada una de ellas genera desigualdad, genera que la asimetría de poder sea cada vez mayor y cómo, en el caso de la investigación, los facilitadores tengan que o puedan identificarlas y cómo es que tienen que reaccionar. Entonces es importante precisamente esto, el que puedan identificarlos, que puedan identificar esas desigualdades para poner ahora sí que el piso parejo. Y que partimos entonces de un principio que yo no puedo tratar a los desiguales como iguales, porque los tengo que tratar como desiguales. Y hablar de este tema tan interesante que es la discriminación positiva. ¿Sí? Entonces, y hablabas de una comunidad, de la comunidad que también LGBTIQ más. Entonces, términos que en un momento dado invitamos a que reflexionemos y que, bueno, que se vaya programando una serie de programas de intersexualidad, por ejemplo, de identidad de género, expresión de género, incongruencia de género, llamada antes disforia de género, y algo tan importante, género no binario. ¿Ok? Entonces, ¿y qué otro término? A ver, ¿qué se me pasó? Pues es que realmente no hay un tema de derechos humanos que se haya estancado en algún momento. O sea, todos los temas de derechos humanos, yo recuerdo que en la licenciatura, pero como se los comenté, la doctora fue mi maestra en la licenciatura, tenía en la materia, durante la clase, una frase que nos preguntaba, ¿el derecho tiene que ser alas o anclas de la tecnología? Y unos decíamos alas y los otros ancla, y llegó un momento en que nos dijo, no, ambos. Ambos. Porque es tanto alas como anclas. Y lo mismo pasa con los derechos humanos. Los derechos humanos no se quedan ahí estancados o no se quedan anclados al derecho, se podría decir. Los derechos humanos vuelan. Vuelan. Porque el mundo evoluciona, el mundo está en una constante evolución y por consiguiente los derechos humanos evolucionan. Hace miles de años no hablábamos, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro. Actualmente ya están en la mesa de discusión porque son importantes, porque son derechos humanos y no es un capricho como muchas personas lo piensan o lo creen. Entonces es importante mencionar esto en cómo los derechos humanos precisamente evolucionan tanto que en todo momento hay términos nuevos, hay áreas nuevas, hablamos también de empresas y derechos humanos, como no es lo mismo que responsabilidad social, hablamos también precisamente de responsabilidad social, esta responsabilidad social de género inclusive, o hablamos también de los derechos civiles y políticos de las personas privadas de la libertad, o habla de cualquier tema. El tema de derechos humanos es muy amplio y evoluciona, va en constante evolución, y por ende tenemos cada vez que aprender un poco más. Aquí se me vino a la mente algo bien interesante. A mí me encanta el análisis y la sistematización conceptual de los derechos humanos, ¿no? O sea, hablamos de derechos civiles y políticos, de derechos de los famosos DESCA, entonces, pero las personas que están en una situación de vulnerabilidad, entonces, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, nos van a contestar, es que de verdad, qué padre tu teorías, ¿verdad? O sea, y qué bonito, pero es ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Con quién tengo que acudir? ¿Qué autoridad es la autoridad competente? ¿Quién me va a proteger? Entonces, vulnerar un derecho humano afecta negativamente a los demás, así como el respeto de un derecho humano incide positivamente en los demás. Entonces,
se fijan cómo, entonces, las y los juristas hacemos estas reflexiones como foros como este, que nos ayudan, entonces, pero, ¿y qué es un poco más que la palabra empatía? ¿Sí? Totalmente. Que es un poco más a lo que implica empatía, sino realmente de hablar del derecho humano a la salud, por ejemplo, de las niñas, los niños, estoy hablando de las y los bebés, de ser alimentados, entonces, sus 6 meses con lactancia materna exclusiva. Y entonces, porque en un momento dado ya hay una serie de estudios que pudiéramos garantizar este derecho a la salud. Y que en un momento dado es, ¿qué tenemos que hacer para poder generar, entonces, todas estas condiciones, entonces, para poder respetar este derecho humano? Y este derecho humano al trabajo, este derecho humano, y aquí sí me gustaría, Irma, decir, derecho humano a la vivienda, a la vivienda adecuada, no digna, no sé, ¿ok? Adecuada. Entonces, a una escuela adecuada, ¿verdad? O sea, bueno, a la educación, pero que se dé, ¿verdad?, en un recinto. Y así, y es que es como un océano, ¿verdad? O sea, Ajá, totalmente. es tan maravilloso ver la cantidad de conceptos, de conocimientos, de hipótesis, de análisis que se nos presentan. Por eso, un programa como este, donde hablamos, después podemos hablar de particularidades, entonces, nos ayuda a reflexionar. Yo creo que el compromiso de todas las generaciones para precisamente el título que elegimos para este programa. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. Porque precisamente algo que estaba mencionando, o sea, hablar de hacer realidad el derecho a la igualdad no es únicamente hablar de igualdad de género. Es hacer, o sea, el derecho a la igualdad, así como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, tanto en el podcast como usted en sus clases, en sus conferencias, es para todas las personas. O sea, todas las personas somos iguales precisamente y tenemos los mismos derechos. Entonces, hacer realidad el derecho a la igualdad no evoca únicamente a cierto sector, que es cierto que las poblaciones de atención prioritaria están como en ese foco de atención porque son necesarios los focos de atención en ellas para poner el piso parejo con quienes no están en una condición de vulnerabilidad versus esas poblaciones. Y es muy importante identificar y dejar muy claro que este derecho a la igualdad es para todos. Sí. Por ejemplo, ahorita que la pandemia nos obliga a estar resguardados o resguardadas, tengo accesibilidad en todas las páginas. O sea, una persona con discapacidad visual tiene accesibilidad en todas las portales del gobierno, por ejemplo. No, y se ha tenido que adecuar. Ajá. O sea, fíjense cómo tenemos que cambiar el entorno para poder hacerle una serie de adecuaciones para las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, las personas indígenas, entonces, la persona que conoce un idioma extranjero distinto al español, y entonces, por lo tanto, esta transparencia que debemos de cumplir las instituciones de gobierno deben de también cumplir con que hacer realidad el derecho a la igualdad, de que todas las personas debemos de tener acceso a los portales de Internet de las diferentes instituciones como un derecho humano a la información. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, wow, y es algo que sí debemos de que esto sea obligatorio. Sí, de alguna forma tenemos que prestar atención y tenemos que
cambiar el entorno, porque no hablamos de cambiar a las personas, no se cambian a las personas, se cambia el entorno. Lo que tenemos que modificar es el entorno, esa sociedad que se niega hasta cierto punto a cambiar, a modificar ahora sí que el alrededor de quienes están. Un ejemplo es, por ejemplo, en la facultad, en el edificio de posgrado, no teníamos un elevador. Entonces, en los eventos o simplemente una persona un estudiante con una discapacidad motriz pues no podía subir a las aulas de posgrado. ¿Y qué se tenía que hacer? Bueno, esa clase o se toma en el otro edificio que sí cuenta con un elevador, que además ese elevador en ese momento pues no contaba con las medidas necesarias o que no cumplían básicamente. Ahora ya la facultad en su edificio de posgrado tiene este elevador. ¿Por qué? Porque es precisamente el entorno el que se debe modificar, no vamos a modificar a las personas. Y eso me recuerda a un video que usted utiliza en sus conferencias, inclusive en las clases, que es el de cuadradito, sí, que no podemos serruchar a las personas. No. Entonces no es posible. Y vamos a poner la liga del video en la descripción del podcast para que lo vean, porque está muy bonito y el aprendizaje que nos deja es increíble. No podemos serruchar a las personas. Cuadradito quiere entrar en la puerta grande y no puede Cuadradito. Y hace todo lo posible para poder entrar. Los redonditos le dicen, sé redondo. Y así puedes entrar sin problema. Puedes entrar. Y luego los redonditos le dicen, bueno, pues te vamos a serruchar las esquinas. O sea, tú te tienes que acoplar. Y los redonditos analizaron y analizaron, haciendo realidad el derecho a la igualdad. Exactamente. Y este cumplimiento de respeto, garantía, promoción de los derechos humanos y en su caso sancionar. Y dijeron, es la puerta la que debe de cambiar. Exacto. Wow. Y la que termina siendo serruchada es la puerta y Cuadradito puede entrar y estar ahí con todos los redonditos y ser ¿Y parte te va a doler a la puerta serrucharte? No. Pero Cuadradito sí le iba a doler. Mucho. Porque hay un principio fundamental de libre y desarrollo de tu personalidad. Cuando yo estudié Derecho en la licenciatura, hablábamos de libre desarrollo de tu personalidad, no, porque había causales de divorcio, por ejemplo. Y me costó mucho trabajo la aceptación en aras de este compromiso que teníamos de proteger la célula de la familia, como célula de la sociedad. Pero entonces, ¿se fijan qué maravillosa oportunidad de ir evolucionando como jurista? Precisamente. ¿Se acuerdan que les dije como estudiosa del derecho? No como estudiante, ¿verdad? O sea, o alumna, sino como aquella persona que le gusta compartir todos estos y plantearse todas estas hipótesis. Entonces, es de verdad qué oportunidad hacer y seguir reflexionando en hacer realidad el derecho a la igualdad, serruchando puertas. Exactamente, o sea, ese entorno que debemos de cambiar. Y lo que nos lleva a nuestra última pregunta, que es ahora sí que el cómo vamos, ¿qué nos falta para hacer realidad el derecho a la igualdad? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Hay muchos temas pendientes. Este tema que decía sobre los nuevos derechos digitales, entonces el derecho a la desconexión, que por cierto ya está mencionado en la Ley Federal del Trabajo, lo cual es un indicador. Sí. Pero entonces, ¿cómo va a ser efectivo este derecho a la desconexión? Y entonces, ¿y cómo hacerlo realidad? Y qué significa este derecho a la desconexión, etcétera, etcétera. Hay otro derecho también importante a
a, aún dentro de este derecho a la desconexión, dentro de nuestro horario de trabajo, debo de tener un tiempo para poder tener derecho a revisar mi conectividad, o sea, para yo estar en la sociedad de redes. Entonces, no, derecho a la desconexión no nada más significa el descanso que debemos de tener, de cerrar tu horario de trabajo, que es importante, sino también decir, debo de tener derecho, y esto se está acostumbrando en algunos países, de tener así como tenemos un tiempo para el almuerzo, un tiempo para salir, hay unas personas que ocupan es un tiempo para la conectividad, que es interesante. Hay otro de esta competencia que vamos a tener con la robótica. Entonces, y que tenemos entonces que analizar. Entonces, doctora, nos hablaba de esos nuevos derechos y hablamos también de hacer realidad ese derecho a la igualdad, pero ¿cómo vamos? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible, pero no es fácil. O sea, es un trabajo arduo. Es un trabajo de muchas personas. Hay un video realizado por la ONU que muestra toda la evolución histórica de los derechos humanos. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo. ¿Quién hará que esto sea una realidad? Yo. 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 La respuesta, ¿verdad? Si lo recuerdas, es nosotros. Entonces, y el compromiso debe de ser personal. Entonces, estamos muy acostumbrados a decir nosotros, nosotras, y entonces, bueno, pues a la hora de que no pude hacer nada, pues entonces me quedo sin hacer nada. Entonces, no, ¿quién hará que esto sea una realidad? ¿Quién hará que los derechos humanos no sean solo una caja de cualquier, de cornflakes o de cualquier o anuncio publicitario, sino que haciendo realidad el derecho a la igualdad, que sea con indicadores de cómo vamos avanzando. Entonces, ¿qué nos falta? Hay otro tema que nos falta que es muy interesante, que es todo lo relacionado a las niñas y a los niños. La Convención del Niño señala de que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos. Exactamente. Entonces, este reconocimiento de la toma de decisiones de los niños y de las niñas, y mucho más de las y los adolescentes, le llamamos el tema de autonomía progresiva. Entonces, y es todo un tema. Yo creo que tendríamos que utilizar un programa especial para poder, pero es algo que falta. Igual los estados de interdicción diferenciados, entonces en donde se puedan tomar decisiones, entonces, o parciales. Son temas que tenemos entonces que seguir analizando. Esto de la violencia digital, por ejemplo, entonces, el robo de identidad, el derecho, el nuevo derecho digital a la desconexión, entonces, que ya se los comenté, y es el cómo vamos y qué es lo que tenemos que seguir estudiando. Entonces, es una gran cantidad de temas, subtemas, entonces, y de compromisos, de verdad, para poder entonces hacer realidad el derecho a la igualdad. Híjole, ¿cómo, cómo comprometernos a ello? Pues estudiando. Entonces, vivimos en una gran oportunidad de maravillosa sociedad de la información. Entonces, en donde aquellos tiempos en donde teníamos que ir a la biblioteca, aquellos tiempos en donde teníamos que comprar los libros, ahora los podemos comprar en línea y poco a poco nos estamos acostumbrando y también es parte de un derecho ambiental, o sea, que es la protección de la vegetación, de los árboles. Sí. Entonces,
Por eso, y buscar la información, validar la información, buscar estos argumentos en contra, ¿verdad? Que defienden una postura y otra postura, analizarla, tener este análisis crítico. Entonces, es algo que vale la pena, que vale la pena. Enfrentarnos con programas como este, con plataformas como estas, que ahora en tiempos cortos nos hacen reflexionar sobre temas tan importantes como todo lo relacionado a los derechos humanos. Por eso, hacer realidad el derecho a la igualdad es un compromiso de quién? Mío, Mío, yo. yo, ¿verdad? O sea, en el ámbito que me corresponde, en mi casa, en la escuela, en la comunidad, con mis amigas, con mis amigos, con mi pareja o con mis padres, con mis hermanos, con la gente que me rodea, con aquella persona que estoy observando. Entonces, y también comentamos esta obligación que tenemos de hacer accesibles los portales de Internet. Entonces, Sí. vale la pena volver a hacer. ¿A qué nos comprometemos? ¿Y quién se compromete? Porque luego somos muy dados a decir, no, pues que se comprometa Irma. Yo no. Bueno, a ella le Okay. gustan los derechos humanos. Que se comprometa la autoridad porque depende del Estado. O sea, el Estado es el que tiene que adquirir el compromiso y ya. Pero yo como particular no. Claro que tenemos una obligación. ¿Por qué? Porque así como exigimos nuestros derechos, también tenemos que respetar los derechos de quienes están enfrente. Incluso, aún con mayor razón, tenemos que respetar los derechos de estas poblaciones de atención prioritaria que a lo largo de este episodio hemos estado mencionando. Entonces el compromiso es mío, es de usted y es de todas las personas que nos están escuchando, que están viendo este video también. El sumarse, ya sea desde la promoción, desde el respeto, desde la protección o en todas estas obligaciones, sumarnos y ser parte y trabajar en esto. Y hay una violencia simbólica y cultural. Entonces, o sea, ya no reírte de los chistes homofóbicos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Quién hará que esto sea una realidad? Yo. Yo. Y entonces, ¿cómo? Ya no digo chistes, no me burlo de las personas, no veo programas en donde hay una fuerte violencia simbólica y cultural de la cosificación de las mujeres, por ejemplo. Claro. No me río de los chistes que son irrespetuosos, homofóbicos, entonces no me río. Y entonces se fijan que es algo tan sencillo, pero que en un momento dado es el parteaguas, o debe de ser el parteaguas de ir erradicando esta violencia cultural y simbólica de la supravaloración de lo masculino, infravaloración de lo femenino, por ejemplo. Entonces, pues nos falta mucho, pero El podemos ir. camino es largo. El camino es largo, el camino es largo. Como Pero largo van a ser los episodios, ¿verdad? O los. así es, los muchos episodios que vamos a hablar de derechos humanos aquí en Ver Human. Pero algo muy importante, sí, el camino va a ser largo, pero el camino no debe ser tortuoso. No, no, al contrario, debe de ser un camino que va marcando avance. Entonces, debe de ser un camino que va marcando compromiso. Ahora, las generaciones que, que son nativos informáticos, estas nativas informáticos, son unas generaciones con muchísimo más apertura. Entonces, pero que se enfrentan después a esta
arenas movedizas. Yo así me quiero quedar porque así me conviene quedarme, ¿verdad? O sea, y mucho más en estas masculinidades. Otro tema que vale la pena tener un invitado o invitada es todo esto con respecto de las masculinidades positivas o masculinidades no hegemónicas. Claro. Entonces, que es algo que también vale la pena. No, podemos hacer una lista, sí. De todos los temas. Así es. Y ¿saben una cosa? Yo creo que me salen más de 50. Fácil. Fácil. Doy fe de eso. Sí, Me consta. fácil, fácil. Entonces, pues bueno, hay mucho camino que andar. Entonces, ya iniciamos. O sea, ya se Y hay que inició. continuar, hay que seguir en la lucha del reconocimiento de nuestros derechos y hay que seguir en la lucha para hacer realidad el derecho a la igualdad de todas las personas. De todas las personas. Otros, otra, otras, otras. Exactamente. Todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora, en esta linda tarde. Gracias, gracias, gracias. Es un episodio muy esperado, tanto, lo dije en un principio, tanto por mí como por quienes nos escuchan y más quienes nos conocen. Sabían, siempre me lo han preguntado, y es que ¿por qué la doctora Mirna aún no? Y es que porque no se había dado el momento. Y Bien. ya se dio, ya está aquí y espero que quienes nos escuchen disfruten del episodio de hoy. Nuevamente, gracias. Y volvemos a agendar otro episodio. Ya Sí, la agenda nos lo va a permitir. por favor, es muy importante porque hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar y mucho que compartir y mucho que comprometernos Sí, para hacer realidad el derecho a la igualdad. Un abrazo a definitivamente. todas y todos y todes. Y bueno, así llegamos al final de un episodio más y recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como @betterhuman01 y escucharnos en sus plataformas favoritas. Les esperamos en nuestro próximo episodio y recuerden, be always a better human.